Soy Irene González, farmacéutica rural, y en redes sociales podéis encontrarme como Boticonsejo. Y yo soy Guillermo Estrada, y en redes sociales podéis encontrarme como DocPharma. Esto es La diferencia está en la dosis, donde trataremos temas, inquietudes y situaciones que vivimos una y otra vez en la farmacia. Además, vamos a tener un invitado especial, con un juego de bulo y verdad y con una noticia un poquito picante. Sí, en el mostrador de la farmacia, pero seguro que otros compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, psicólogos, fisios, también viven situaciones parecidas y seguro que pueden sacar alguna enseñanza de este podcast. La diferencia está en la dosis, un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Bueno, Guillermo, hoy tenemos súper programa. Estoy deseando empezar. Probablemente sea el capítulo de cualquier historia de los podcasts con más farmacéuticos juntos. Y bueno, todos participamos divulgando en redes sociales. Sí, bueno, no tengo mucho más que decir, la verdad. Hoy vamos a ser muchos farmacéuticos que estamos en redes sociales y en podcast y en medios de comunicación en general. Vamos a ver cómo lo hacemos y sobre todo por qué lo hacemos. Pues nada, Guillermo, deseando conocer a nuestros invitados, así que ponnos al día con la dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. En 2020 el consumo de podcast aumentó un 106% y en los años anteriores también iba aumentando, es decir, una tendencia creciente total. El rango de edad de la gente que escucha podcast ahora mismo está entre los 25 y los 40 años, pero estamos en las mismas. Se van ampliando los dos espectros. Según un estudio, el 51% de los españoles ya consume podcast y un 33% están muy fidelizados en el formato, es decir, lo hacen con mucha frecuencia. En cuanto a los farmacéuticos en podcast y redes sociales, bueno, pues el último estudio del Consejo General de Colegios decía que los farmacéuticos consideramos que las redes sociales y medios de comunicación más adecuados para divulgar son, por este orden, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook, teniendo en cuenta que YouTube podemos considerarlo una especie de podcast o videograbaciones de salud. Y he intentado buscar este dato, el último que quería compartir, pero la verdad es que me ha sido imposible. Lo que sí puedo deciros es que en Instagram y en Facebook hay más cuentas de farmacias que de farmacéuticos, cosa que no ocurre en plataformas como YouTube, TikTok o Twitter. Pero sí me parece interesante diferenciar la cuenta de la farmacia de la cuenta del farmacéutico. Sí, yo creo que ahí es importante ver la diferencia, porque la cuenta de la farmacia tiene unos objetivos y la cuenta de un farmacéutico, en este caso, tiene otro objetivo más de divulgación, creo yo, aunque no implica que alguien utilice su cuenta de farmacia para poder divulgar también, que una cosa no quita la otra. Efectivamente. Pero sí que llaman los números, la verdad es que yo creo que cada vez hay más podcasts, cada vez es un formato que más se utiliza. Y un poco yo creo que debido a nuestra vida diaria de escuchar información en los momentos que tenemos entre medias, pues el coche, ir a un sitio, ir a otro, pues aprovechas y eliges tú la información que quieres escuchar, lógicamente, ¿no? Sí, lo que era la radio para todas las generaciones anteriores se ha regenerado en los podcasts. Como tú dices, las anteriores. Por si acaso. Soy muy de radio también. Bueno, pues sin esperar más, como la parte más importante yo creo que de este podcast va a ser la entrevista, vamos a pasar al momento de entrevista y a conocer a nuestros invitados, que son varios. Hoy disfrutamos de un auténtico crossover. Estoy encantada de poder presentar este crossover al estilo Marvel frente a DC con todos nuestros compañeros de SOS Pharma. Bienvenidos a Antonio, Cristóbal y Juan Pedro. Bueno, ya nos conocemos, pero estamos encantados de que estéis aquí. Bienvenidos. Muchísimas gracias, compañero, por invitarnos. Yo soy fan de vuestro proyecto desde que vi que lo sacasteis en redes sociales, o sea que encantadísimo. Vamos, fan de vuestro proyecto y fan de vosotros a nivel individual, tanto en redes sociales como a nivel profesional, que también hemos coincidido en algunas cosas, así que muchísimas gracias por invitarnos. Pues eso, gracias por la invitación. Sí, porque ya estuvimos en nuestro programa, así que era también el momento de aparecer en el vuestro.
Nosotros encantados, nosotros también nos seguimos en redes sociales, lógicamente, desde el principio. Y bueno, también hemos participado los dos en vuestro podcast alguna vez, de manera individual, pero lo hemos hecho y lo hemos disfrutado muchísimo, que os recomiendo escucharlo si no lo habéis oído. Bueno, pues contarnos más o menos cuándo y cómo empieza SOS Pharma, ese proyecto tan fantástico del que estábamos hablando. Pues SOS Pharma empezó por casualidad. Un día acabamos sentados en la misma mesa, Cristóbal y yo, con otra compañera super crack de la divulgación, que es Rosario Cáceres, y nos dijo, yo creo que vosotros dos deberíais hacer algo juntos. Total, empezamos a darle vuelta. Vamos a hacer infografías. No vimos muy allá el cupo, no vimos el nicho. Cristóbal decía, vamos a hacer un canal de YouTube. Yo, Cristóbal, con tu cara y con la mía no vamos a vender la vida en YouTube. Esto va a ser imposible. Y yo me mudé y en una caja encontré un equipo de grabación que tenía de hace tiempo y le digo, ¿y si hacemos un podcast? Pues vamos allá. Y con el amigo Juan Pedro tiramos para adelante y aquí estamos, 3 años después. Yo lo que no me queda muy claro es cómo entró Juan Pedro en el grupo. Porque hacía falta una cara bonita para el grupo. A ver, la idea es verdad que creo que nació un poco porque, de hecho, nuestro correo electrónico no pone la dirección, o sea, pone SOS Pharma blog, porque la idea al principio del todo era también montar un blog y además haciendo un poco lo que estáis haciendo vosotros, ¿sabes? Un contenido más dirigido a farmacéuticos más que a población general o más divulgativo, sino que pensábamos que hacer material para otros compañeros, pero claro, como veíamos que realmente a lo mejor íbamos a tener que invertir un tiempo que no teníamos y competir entre comillas con gente que ya era muy, muy, muy buena, muy crack como vosotros dos, por ejemplo, entonces a nosotros nos costaba, no veíamos esto y realmente, como yo también había tenido la experiencia porque en mi farmacia y tal, de hacer infografía y eso, vi que no era un formato que nos fuera a gustar a nosotros, ni se iba a adaptar a lo que era nuestro día a día. Y a raíz de lo que dijo Antonio, de que encontró el micrófono, pues ya dijimos, oye, ¿y si hacemos taquicuá? Además, el primer programa es súper rudimentario, ¿te acuerdas, Antonio? El primer programa suena como si lo hubiésemos grabado en disco de pizarra. O sea, claro, completamente artesanal. O sea, empezamos a aprender a grabarnos con los micrófonos que teníamos por anda por casa, programas gratuitos, sin edición ninguna, sin saber ecualizar, limitar sonido, nada, que poco a poco hemos ido aprendiendo. La verdad que hay muy buenos tutoriales que puedes encontrar. Fantástico. La verdad que aprendimos bastante. La pandemia, el tiempo de estar en casa nos ayudó a estudiar más. La verdad que ahí aprendimos bastante. Y bueno, la verdad que poquito a poco pues hemos ido mejorando, hemos adquirido un poco de material y hemos mejorado tanto la edición como pues el contenido general del podcast. La verdad que estamos bastante contentos más o menos a dónde estamos llegando y poquito a poco. Claro que sí, hay que ir así poco a poco y se nota, y todo lo que aportemos en general para poder divulgar y para los pacientes o incluso para los mismos sanitarios, que al final el beneficio se lo va a llevar el paciente, porque si les ayudamos nosotros, ellos van a estar mejor formados o mejor preparados con ese fin. Yo creo que es muy importante. Además de que al final también nos escuchan pacientes, porque hablamos muchas veces también de cosas que a ellos les interesan. Así que nada, no sabéis cuántos entendemos, porque nosotros también hemos ido un poco al día a día. Sí, yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y seguimos en ello, igual que vosotros, aprendiendo cada día y mejorando, que eso es lo importante. Exacto, hay que estar en evolución continua. Bueno, hoy que estamos aquí tanta gente, a ver si no enredamos esto mucho. ¿Vosotros cómo empezasteis en esta aventurilla también del podcasting? En La diferencia está en la dosis. ¿Qué os hizo dar el paso? Pues yo... Irene, tú que eres la mamá del proyecto. Yo engañé a Guillermo. Yo un día estaba en redes y dije, este chico a lo mejor... No, a ver, sí que... No, sí, fue así, pero... Es como una especie de isla de las tentaciones a nivel mediático, pues algo así. No des idea, Guillermo. Sí, fue simplemente, pues la verdad es que sí que es cierto que llevaba viéndolo desde hace tiempo, entramos en contacto por temas de SFAC
y sí que es cierto que me encajaba realmente Guillermo con las ideas que yo tengo a la hora de divulgar perfectamente con las mías. Y le veía una persona acorde a mis ideas y a mi forma de trabajar. Y bueno, todavía hay que decir que una de las cosas que me hizo confiar en él fue que estudió en el mismo, bueno, no en el mismo colegio, pero que tenemos cosas en común. No lo voy a decir. Las tres violetas siempre. Claro, eso, las tres violetas ahí a tope. Y eso es muy sectario esto, pero la verdad es que me creó confianza. Y le dije, si lleva los mismos valores y tal, y al final le pregunté, le propuse el proyecto y lógicamente me dijo que sí porque está aquí. Y hasta aquí hemos llegado por el momento, pero yo creo que vamos a ir más allá. Bueno, la verdad que por nosotros encantados. A nosotros este tipo de colaboraciones, este tipo de hablar con otros compañeros de manos nos encanta, la verdad. Sí, a nosotros también. Y bueno, ahora con todo esto pues nos vemos mucho por cámara y demás, pero en el día a día yo creo que cada uno pues aportamos como farmacéutico a la sociedad bastante. Entonces, a mí me gustaría preguntaros a vosotros ¿qué tal os consideráis como farmacéuticos? ¿Qué tipo de farmacéuticos sois? ¿Cuál es vuestro día a día? Qué complicado, ¿eh? Pues mira, al final todos los sanitarios que estamos en redes sociales, yo creo que la inmensísima mayoría también estamos o en consulta, o en mostrador, o en gabinete, y al final tenemos una vertiente divulgativa de redes sociales y medios de comunicación y una vertiente profesional de labor tuya diaria. Y yo lo cierto es que mientras he sido adjunto, he hecho mucho más trabajo de campo, de mostrador, de atención farmacéutica, que desde que soy titular. Desde que soy titular, no es que me haya recluido en el despacho, pero inevitablemente hay ciertas cosas que requieren tiempo y ese tiempo lo tienes que sacar de algún sitio. Y muchas veces echo de menos esa labor asistencial por haberme convertido en una especie de farmacógrafo en lugar de un farmacéutico como a lo mejor disfruto más. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí que es cierto que yo durante mi periodo de adjunta lo que hacía era a nivel divulgativo todo en mi casa, ¿vale? Que ahí sí que fue más costoso porque era bastante complicado. Pero desde que soy titular, lo bueno es que al estar en una zona rural me obliga a estar en el mostrador muchos días porque tengo compañeras, pero no viene todos los días. Entonces, tengo mis días, como tú dices, de, Dios mío, es que no he salido al mostrador, pero porque tienes dentro un montón de trabajo y me siento mal porque realmente me encanta estar en el mostrador. Y otros días que solo puedo estar en el mostrador y me voy de allí como diciendo, ¡ay, qué bien! ¡Cuánto trabajo tan gratificante he hecho hoy! Y fantástico y maravilloso. Pero también luego me llevo a casa todo el trabajo que me quedaba por hacer de divulgación, de todo lo que tengo pendiente y es como... Qué bien, por un lado, pero, jolín, ahora cuando llegue a mi casa tengo el doble de trabajo por hacer. Es que parece que no se valora, parece que uno para poner una publicación, hace un vídeo, hace un programa de esto, parece que uno invierte como 5 minutos y realmente la gente no sabe el trabajo que hay detrás, más sumado a lo que tenemos nosotros en el día a día de la farmacia. O sea, que si es junto hasta arriba, sí, porque lo tienes que hacer o bien en la farmacia si tu jefe lo contempla, o bien en tu casa, en tu jornada, ya cuando estás con tu familia y eso, y es un lío, la verdad que es un lío. Sí, sí. Totalmente, Cristóbal, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Quien sabe lo que cuesta hacer esto, luego sí lo valora. Por eso muchas veces entre los que estamos en redes sociales y profesionales sanitarios sabemos, oye, este trabajo de edición de este vídeo es una currada, esta research que ha hecho para este podcast es una currada, y ahí yo creo que sí que nos valoramos mucho entre nosotros. Claro, es que ese es el problema, que muchas veces no se ve el trabajo. Pero bueno, yo creo que está todo esto muy interesante, pero yo por lo menos una sensación que muchas veces, sobre todo he tenido cuando al principio de la carrera, de hacer atención farmacéutica y tal, que yo creo que esto también pasa un poquito con el tema de la divulgación, como que la gente piensa que el farmacéutico se rige únicamente a un único papel, que es ese mostrador y ese, más que, pues claro, porque el que no lo conoce no, en cierta parte no entiendo, a ese despachar, ¿sabes? Que evidentemente sabemos que no es así. Pero, ¿qué opináis vosotros de
cómo, si estamos realmente legitimados o si somos, bueno, capaces somos, por supuesto, para realizar esta labor fuera de la farmacia, esta labor digital que estamos emprendiendo en cuanto a la divulgación. Hombre, ahí yo personalmente creo que la mayoría estamos de acuerdo en que sí que estamos preparados y capacitados para ello, totalmente. Sobre todo, somos los expertos en el medicamento. O sea que para hablar de medicamentos quizás somos los ideales, igual que para otra cosa, pues algún otro profesional sanitario. No sé qué opináis el resto. Yo estoy de acuerdo, Irene, y además creo que todas las publicaciones que he visto sobre medicamentos, en general, con alguna salvedad, el farmacéutico con diferencia es el que con más cuidado las trata. Totalmente. Con diferencia, pero con mucha diferencia. Luego ya dermo y otras cosas tal. Pero siempre que se habla de algún medicamento, el farmacéutico sabe mucho sobre el medicamento. Obviamente somos los expertos, pero luego tratamos también con mucho cuidado porque sabemos qué podemos decir, qué no podemos decir, hasta dónde podemos llegar, que no, que eso es una parte también importante. Sí, o sea, 100%. Que además yo me paro Sí, cuando las hago, es como, esto no, esto sí. Es que además yo creo que somos el profesional sanitario que tiene la visión 360 grados de un medicamento. Es decir, nosotros conocemos el medicamento desde que se concibe hasta que se utiliza, hasta que se elimina. Totalmente. Somos conscientes de todo el proceso de un medicamento, con lo cual yo creo que estamos 100% legitimados para ser el referente en este campo. En otros podemos ser complementarios, pero en el medicamento somos el referente seguro. Sí. Bueno, ¿y qué pensáis o cómo creéis que, porque evidentemente en salud divulga muchísima gente y muchísimo tipo de sanitarios, ¿cómo creéis que nos ven los restos de compañeros de otras profesiones sanitarias, como son los médicos, enfermeros, nutricionistas? ¿Qué visión creéis que damos? Porque sí es verdad que ahora, yo por lo menos, como habéis comentado al principio, con los datos y tal, cada vez hay más divulgadores farmacéuticos, que es una cosa apañarse de orgullo, pero ¿qué visión creéis que estamos dando? A ver, yo creo que hay que diferenciar aquí, desde mi punto de vista, entre divulgador e influencer, ¿vale? Es alguien que se quiere dedicar a que no solamente cuenta cosas relacionadas con el tema de medicamentos o de tema de divulgación, sino que también se va hacia un mundo pues de otro tipo de difusión, y ya sea su vida personal o cualquier cosa, o los que nos dedicamos exclusivamente al tema de la divulgación. Yo creo que tanto como el resto de profesiones también están metidos en este mundo. Yo creo que al revés es bueno porque nos ayuda a trabajar en equipo junto con ellos, porque están dispuestos a trabajar, son como mentes más abiertas desde ese punto de vista, y nos ayuda a hacer un montón de actividades con otros compañeros, ya sea enfermeros, bueno, es otro tipo de sanitarios, que lo que hacen es enriquecer la profesión, desde mi punto de vista. ¿Vale? Ya el otro tema, el otro perfil, sí que es cierto, yo simplemente lo veo como otro tipo de forma de hacer las cosas en redes sociales, que no es ni mejor ni peor que el resto. Pero sí que creo que el tema de divulgación lo que hace es enriquecernos a nivel profesional. Yo totalmente de acuerdo. Además, yo os cuento, ahora os pregunto por vuestra experiencia personal en este sentido, pero yo personalmente, todos los sanitarios con los que he tratado a nivel de comunicación, que no son farmacéuticos, tienen una alta estima en general por cómo comunica el farmacéutico en redes sociales y no hacen distinción. Es decir, cuando hay que hacer algún tipo de acción, no hacen distinción entre si este es médico, este es enfermero, este es psicólogo, este es fisio, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. No. Cuando se habla de divulgar salud en medios de comunicación y redes, estamos todos los sanitarios, yo creo, bastante unidos. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo estoy de acuerdo en ese tema porque muchas veces nosotros en nuestro programa en concreto hemos tenido también invitados que no son del mismo campo farmacéutico y nos han aportado bastante. Entonces yo creo que el discurso conjunto con otras profesiones puede ser bastante enriquecedor. No es solamente limitarnos a la labor farmacéutica. Yo creo que todo como en un nivel más colaborativo podemos beneficiarnos de nuestros conocimientos y de los de ellos. Bueno, y en este sentido, ¿quiénes son para vosotros referentes? O sea, ¿quién es vuestro, si queréis, TikToker, Instagramer, YouTuber, sanitario favorito? ¿Y por qué? Hay que mojarse. Las respuestas, yo he sido profesor y las respuestas siempre hay que justificarlas. Siempre.
Cristóbal o Antonio o Juanpe. Mira, pues, por ejemplo, para mí, una divulgadora que me gusta mucho, bueno, dos, voy a decir dos, porque una no es sanitaria y otra sí es sanitaria. Bueno, tres, vamos a decir tres. ¡Hala! Que sí puedo decir. Estoy viendo arriba. Está Final de hace 14. Y te voy a dar la justificación de las tres. Una a mí que me encanta, por ejemplo, es Gemma Herrerías, Sí. ¿vale? Por el tema de la dermo. Y lo digo, o sea, y me gusta mucho Gemma Herrerías, primero, por cómo explica los contenidos, porque lo hace súper amigable y porque yo, por supuesto, no tengo ni idea de crema. Entonces, claro, para mí eso es como un oasis de conocimiento del que me empapo muchísimo. También me ha gustado muchísimo de toda la vida Boticaria García. Yo he crecido mucho con Boticaria García. Oh, yo creo que casi cualquiera que divulga la conoce y vamos, yo los libros suyos los he disfrutado muchísimo porque bueno, la calidad del contenido está muy bien, sobre todo ahora con el tema de la nutrición, que es algo en lo que yo creo que también he flaqueado toda mi vida. Estoy aprendiendo muchísimo con ella. Y también me gusta muchísimo el podcast de Cristina Mitre, por todos los temas de variedad que toca, porque hay un montón de cosas que se divulgan en ese programa y de las que yo aprendo ya no a nivel profesional, sino a nivel personal. Yo os voy a dar dos nombres. Mira, a mí me gusta mucho, que la descubrí el año pasado. Me gusta mucho cómo hace la divulgación Cristina Carrillo, por ejemplo, de Cádiz. Me gusta muchísimo porque lo hace muy amigable, muy a pie de mostrador. O sea, en sus vídeos pues habla como le hablaría a un paciente. La verdad que me gusta mucho. Y me gusta mucho las infografías que haces tú, Irene. También. Me gustan muchísimo tus infografías. Me parecen súper aclaratorias y muy fácilmente digeribles para cualquier público. O sea, resuelves dudas que podemos tener cualquiera y de un formato muy amigable. Entonces, para mí en Instagram son los dos perfiles que más destaco. Muchas gracias. Yo realmente las hago cuando a mí me surge una duda. Entonces las hago para mí. Y luego las comparto. Para ti y para tu equipo, ¿no? Que eres sí, tú. bueno, yo y una compi. Pero vamos, sí, para mí. Bueno, yo en mi caso quería tirar un poco por el lado humorístico, que más también, o sea, sigue siendo divulgativo, pero también le da otro toque como más humorístico. Y durante la pandemia, cuando descubrí el TikTok, como no hemos estado poniendo ejemplos de TikTokers, el de Farmacéutico Fernández, porque era así como más vistoso, más corto, y bueno, al principio eran los típicos bailecitos y mucha información así rápida, y ya después se iba metiendo un poco más divulgativo, pero bueno, más por el tema humorístico. Y también estaba diciendo Antonio de Cristina Carrillo, que me parecía bastante interesante. Del momento que la invitamos no la conocía. Y ya después vi que tenía un canal bastante interesante. Y ya de bonus track, podría decir, haciendo un poquito de autobombo para un tal cabezacéutico que hace un contenido bastante apañado. Sí. No, pero realmente, a ver, realmente no lo digo porque sea él, pero ese tipo de contenido también es bastante guay, ¿sabes? Que a mí y me mucha gusta, gente que conozco sí. en mi farmacia lo ve, ¿sabes? Lo que pasa es que Cristóbal es muy modesto y nunca lo va a reconocer, pero la verdad es que se lo ocurre un montón. Lo que hace se nota un montón. Se nota un montón, Ya te lo digo. en la edición Sí. se nota un huevo y en un montón de cosas se nota un montón, que te lo ocurras una barbaridad. Y los haces muy chulos. Pues muchísimas gracias, compañero. Yo he de decir... A mí de así jovencitos, de los que sois, los que casi no tenéis barba, me gusta también mucho Polifarmacéutico. No sé si lo conocéis. Es muy bueno, está es bien, muy bueno. bien. Yo lo conozco, a mí me encanta, es increíble, Sí. es brutal. La verdad, podría haberlo dicho también perfectamente. Se me ha escapado uno que acabo de caer ahora mismo, que es Medicado, que en su momento yo no lo conocía de nada. Y en mi farmacia yo tenía infografías de él, de cualquier tipo de duda que teníamos y la sacamos. Entonces ya después di con el perfil en más contenido, pero había ciertas cosas que no sabía ni de qué era de él. Y ya era como este cuadro que era como antigripales, qué se puede tomar, en qué tipo de, que si tiene antihistamínico, cosas así. Y me parecía bastante guay por el tema de infografía. Últimamente va a muerte con los bulos, ¿eh? Pero bueno, es normal, hay que ir a por ellos. Hay que ir a por ellos. A por ello, a saco. ¿Y los vuestros cuáles son, Irene? Yo quería y Guillermo? destacar para mí, le tengo mucha admiración por su forma de ser, aunque ahora mismo quizás está haciendo alguna cosita menos, pero con Virtue Rods, del blog de Bill,
que, o sea, para mí ha sido como mi madre en redes sociales. Le tengo muchísima admiración. Y luego sí que es cierto que yo con mi grupito de buenos días de Twitter, de las cabras de Charlie, también les quiero un montón porque te animan un montón en la mañana. Yo si no, buenos días esos no puedo levantarme. Y tenemos ahí un grupito muy majo de decir tonterías, que a veces también viene bien. Hay que reírse también. Totalmente. Siempre. Yo coincidiendo un poco con todos los que habéis dicho, que todos son referentes. Yo, bueno, tengo relación personal con muchos y seguro que vosotros también, y ahí me da mucho cariño la botica de TT, que me hace mucha ilusión. Y luego, por nombrar a gente de TikTok, también jóvenes y que están empezando con mucha fuerza, Lena de Pons, que también ha pasado por este programa, me parece que lo hace de maravilla con la dermo. Sí. Yo creo que todos, hay un montón que nos dejamos, pero bueno, que en general yo creo que todos hacemos un trabajazo. Y bueno, ya un poco saliendo a colación de las cuentas que seguís como referentes, podemos hablar de los que no son tan adecuados de seguir. Por ejemplo, ese tipo de cuentas de negacionismo, de bulos, de antivacunas, que a raíz de la pandemia han salido como setas. Entonces, no sé si conocéis o podemos tratar también ese tema, un poquito peliagudo, de la desinformación que hay a través de redes sociales. Si conocéis cuentas y si sois partidarios de seguirlo, por lo menos para conocer qué es lo que no hay que tener en cuenta. Y yo, por lo menos desde mi punto de vista, creo que hay muchas cuentas de influencers o de personas que no están entendidas en la materia, que sin embargo hace publicidad dañina y engañosa. Entonces, no sé qué opináis de este tema, de la gente que se dedica a soltar bulos por ahí sin ser de la profesión, o que incluso siendo de la profesión dan como un ejemplo un poco negativo. Pues si empiezo yo. Vale. Bueno, pues a ver, ¿yo qué voy a pensar? Realmente pienso que muchas veces, de verdad lo pienso, es desconocimiento, ¿vale? Hablo de estos influencers, es desconocimiento. El problema es que cuando les dices la información, en lugar de hacer lo correcto, pienso que en algunos casos se creen superiores al resto y entonces lo que hacen es rebotarse y conseguir el efecto contrario de lo que debería ser algo sencillo y fácil, que sería retirar la publicación y ya está. Y decir que retirarte al cuarto de invierno. Y ya está, y no pasa nada. Todos somos personas, nos equivocamos y debido al desconocimiento con esa materia, pues has hecho algo que no era correcto. Pero vamos, igual que maquillarte mal, que podría pasar, que si yo no sé maquillarme y me pongo a maquillarme en redes sociales, pues puede salir de ahí cualquier tontería. El problema es que con los bulos de salud lo que hacemos es daño, o sea, podemos ocasionar un problema mayor que maquillarse mal. Claro. Yo aquí quiero hacer diferencia con lo que dice Irene, que una cosa está en el patinazo del influencer de turno, como han tenido María Pombo, Marta Carriedo, Marina Ayers, o sea, hay una cosa... El agua que deshidrata. Sí, no. Uf, la Marina Ayers no vea. Hay una colección importante, pero... Yo no quería dar nombres. Pero sí, vamos, lo que estamos diciendo, que todos cometemos errores, pero no pasa nada, los errores se cometen y ya está, y hay quien corrige mejor y quien corrige peor y quien no corrige, no pasa nada. Y luego están lo que decía antes Juan Pedro de las cuentas maliciosas, que esas hay tropecientas, pero tropecientas mil. A mí particularmente me molestan mucho. Un montón de cuentas naturistas, joder, es que no lo tenía antes y no lo he apuntado. Hay uno calvo que me tiene frito en TikTok, yo creo que sabéis de quién estoy hablando, lo voy a buscar ahora mientras respondéis vosotros. Y luego hay un montón de cuentas naturistas que hablan sobre pseudoterapias y, por poner una notita graciosa, hay un montón de cuentas sobre numerología, que a lo mejor no sabéis ni lo que es la numerología. Yo no sé lo que es. Nos esté escuchando, vale. La numerología consiste en interpretar números y utilizar los números para ayudarte. Hasta el punto que te dicen que si tú repites 33 veces al día el 74767 durante 33 días, te puedes curar de un cáncer. O sea, hasta estos puntos llegamos con la numerología. Luego, claro, o sea, esto suena de coña marinera, pero hay gente que se lo cree. Después tenemos esa colección de vídeos de TikTok que empiezan con la siguiente frase.
descubre el secreto para, paréntesis, enfermedad X, cierra paréntesis, con el ajo. O Sí, lo sí, que los los del ajo son farmacéuticos maravillosos. no quieren que sepas. Sepas. Claro. Claro, lo que no quieren que Cambia sepa. tu las vida con una farmacéuticas. cebolla. Tío, de verdad, por Mira, favor. a mí me pasó una cosa hace poco, precisamente hace un par de meses, de una persona que me vino a la farmacia que había visto el típico vídeo de usa la aloe tal cual, el que está por tu casa, lo corta y te lo echa en la cara y te cae cual, ¿no? Pues que tenía una quemadura, había tenido una quemadura en la frente, no sé si fue solar o fue una quemadura, tío, y de la aloe, una infección que no vea en la piel. Y ya tratamiento antibiótico y eso a raíz de un vídeo que vio en internet, Lo precisamente. importante de divulgar para luchar contra esa desinformación. Lo decíamos en el recomendar cuentas, en otro podcast, recomendar cuentas para que esa gente le llegue información correcta. Porque si ellos empiezan a seguir a gente que no les va a dar información, les llega Claro. esa información negativa. Al Claro. final esa es la importancia. Yo intento que la gente de alrededor un poco pues siga mi cuenta, porque a veces si sigue mi perfil, pues puede seguir el vuestro porque se lo recomiende y al final rodearse de información correcta, que eso es lo ideal. Muchas veces, es que tráetela. NatuCoach es el que digo yo, que tiene algunas cosas, que tiene algunas cosas que son razonables. Y luego tiene algunas cosas que es que no, pero como lo comunica tan seguro de sí mismo, con esa potencia y con esa tal, pues oye, pues, y a veces te hace dudar, ¿no? Pero sí, hay algunas cosas que es que no puedo. Yo voy a abrir un melón, es que yo, por ejemplo, nada más con el nombre es que me pone nervioso. El tema del coaching me parece a mí un poco la homeopatía de la psicología. Es que es complicado, hay mucho intrusismo. O sea, lo entiendo que en situaciones concretas, por supuesto, para encontrar una motivación en ciertas cosas, evidentemente la motivación es un factor muy importante para, yo qué sé, cambios de hábitos, muchos factores o puntos concretos en tu vida, pero no es la solución a todos tus problemas, ¿sabes? Yo no puedo salir de una depresión con motivación, eso es imposible. Y ya si lo aplicamos, usamos el coaching para eso, para divulgar o eso, conceptos como el naturalismo y cosas que a lo mejor no están bueno, yo me entendéis que se me queda la palabra ya. Eso, pues hombre, pues hasta peligroso. Vamos, algún perfil así he visto yo de refilón, no te puedo decir nombre, pero... Yo... Después tenemos el otro gran colectivo, que son los negacionistas. Bueno, sí, es que eso, como dice la amiga Rosarito Cáceres, a un negacionista lo mejor que hace es no contestar. Exacto, es que es lo mejor, ¿no? Yo paso. No voy a perder el tiempo, que lo tengo justo. No, Mira, a mí me gusta darle la razón a los negacionistas. Sí, o sea, hay ciertos perfiles... Eso es muy Juan Pedro, eso es muy Juan Pedro, ¿vale? Es que yo, por ejemplo, durante la pandemia me mandaban grupos de Telegram de negacionismo, pero a lo bestia. Y entonces yo estaba en 3 de ellos, pero estaba dentro y de vez en cuando veía cosas que digo, esto es totalmente fuera de lugar. Pero yo, sin embargo, le decía, sí, esto es... Sí. Había ciertas cosas a raíz de lo de beber lejía y tal, y unas cosas que eran como de... no sé, como unos ozonos y unas lejías, una historia rara. No me acuerdo muy bien cómo era, pero me llamaba mucho la atención. Y ahí estaba la gente diciéndolo con convencimiento y dice, sí, es que lo ha dicho este. Y un día en la farmacia una chica me vino diciéndome, ¿tú tienes Telegram? Y le digo, sí. Y digo, pues métete en este grupo que hablamos de lo que no quieren que se diga, porque hay gente que tiene el premio Nobel. Muchas veces usan muchas falacias como para dar validez al argumento. Y entonces, como premios Nobel y que si no está en el gobierno porque no quieren que lo sepa, tal, y son muy, venga, ya le echo un ojo. Y luego le echo un ojo de verdad, porque es que me hacen gracia esas cosas. Me imagino que el dióxido de cloro sería una solución recurrente en esos grupos, ¿no? Eso era, el dióxido de cloro, no me acordaba de qué era, pero era una maravilla, Sí. tiraban de eso. El dióxido de cloro... el nombre comercial es MMS, que es Mineral Miracle Solution. MMS. Nosotros cogimos una coña en un grupo que era, ¿te duele la rodilla? Dióxido de cloro. ¿Tienes candidiasis? Dióxido de cloro. Pero es que si ¿Te huele el aliento? Dióxido de cloro. Si os leéis el Mira que libro esa de ¿Te has torcido un pie? Dióxido de cloro. Si os leéis el libro de Kalker,
todo eso que estás diciendo, que suena cachondeo, él lo dice. También dice que sirve para curar el autismo, por ejemplo. O sea, es que es una locura. De verdad. Yo sí que os digo... Yo le diría, claro, sí, yo lo tomaba. Me pasó a mí hace poco que todavía no le he contestado, no sé qué barbaridad ponerle. No tiene nada que ver, pero es que me preguntó un chico por privado que por qué cobraban por hacer un SPD. Así. Y le expliqué, digo, hombre, es que un SPD es tal cual, se lo expliqué todo por escrito y me contesta, todavía no entiendo por qué para meter 4 pastillas en un bote tienen que cobrarme. Digo, porque no a ver, es le dije, mira, te voy a explicar, es que no es eso no es, y me sigue insistiendo, y es como, ya no le voy a contestar, porque es que no quiere saberlo, o sea, le estoy explicando que no es, creo que lo que yo necesito es eso, digo, pues, ponlas tú, o sea, ponlas tú en un bote, pero bueno. Sí, lo que dices de no contestar, no, hay veces que es... yo tengo aquí como un desencuentro con no contestar, porque sé que a quien me pone el comentario es una persona muy polarizada, que va a ser imposible que la cambiemos de opinión, pero sé que va a haber gente que va a leer su comentario y va a dudar si no contesto. Claro. Que gente no polariza. Entonces, para mí la única razón de contestar en comentarios, con vídeos o con lo que sea a negacionistas es que quienes dudan tengan un contraargumento serio. Porque si no, pueden inclinar la balanza. Totalmente ahí. Yo recomiendo una cuenta de Twitter que muchas veces no habla de cosas de salud, pero yo me parto la caja con esa cuenta, que es la típica de cosas fuera de contexto, ¿vale? Y en este caso es negacionista fuera de contexto. El usuario se llama @estoyavisando. Y y lo único que hace es compartir pantallazo de negacionista. Y yo me parto, pero increíble. O sea, es buenísima la cuenta, ¿eh? De las cosas que pone la gente que dice. Está fatal, hay veces que es que yo digo, la gente no piensa antes de escribir, ¿eh? No he borrado yo tweets 1000 veces de no. Esto no. Wow. Eso es lo que me raya a mí, que a veces, como te acuerdas lo que yo puse el otro día de no sé si pone un TikTok de esto, que nos condiciona, porque a veces es como una especie de linchamiento digital de que... Por eso te dije la típica frase de no hay huevos para que lo hiciera. Digo, es que sí que si le pongo eso, al día siguiente estaba publicado. ¿No te acuerdas? Lo publicaste al día siguiente. Sí, hombre, claro que me acuerdo y lo publiqué por ti. Y al final no fue para tonto, al final nadie dijo nada, ¿no? No, había otros que sí me han linchado más, que Juan Pedro sí lo ha visto, creo, alguno, pero... Sí, pero, a ver, bueno... Yo quería abrir, no creo porque igual me estoy pasando el tiempo y tal y está fuera de guión. Pero el tema de los haters, ¿cómo veis el tema de los haters? ¿Tenéis haters? ¿Cómo reaccionáis ante ellos? Yo sinceramente pocos he tenido. Con los negacionistas en Instagram no me complico la vida. Borrar comentario y bloquear, literalmente, pero siempre y cuando esté claro que sea un negacionista. Porque lo primero que intento es hacer, como dice Guillermo, es contrarrestar con información fiable y no hay nada más que discutir. O sea, ya está. Pero no he tenido muchos, porque tampoco me meto en muchos follones también, personalmente. Nosotros en SOS Pharma tenemos una campaña de apadrina un hater, porque todavía no nos ha aparecido ninguno, entonces pues estamos abiertos a tener alguno. Bueno, ¿cómo que no, Antonio? Pero de ayer fue una tontería, que decía que 4 minutos y medio de introducción era muy larga. Es un hate suave. Claro. Es que algo estamos haciendo mal para no tener haciendo mal. Tenemos abierto el programa de Apadrino un hate, o sea que quien quiera venirse con nosotros, sin problema. Alguien que nos odie, por favor. Es cierto que, bueno, yo he tenido hate, pero solo he tenido un hater al principio de la pandemia con la COVID. Y luego hate, pues en todos los vídeos relacionados con la COVID, pues prácticamente todos. Pero sí que hay diferencia entre una cosa que puede ser hate, que es algo puntual, de un momento y tal, y luego gente que se te enquista. Sí. Y que dirán que tienes que bloquearla, que se crea otra cuenta, que tienes que bloquearla, que se crea otra cuenta, tal, que eso entiendo que es ya más de tíos. Bueno, chicos, le hemos dado... A esa gente hay que enseñarle que la vida va más allá. Es verdad, es que hay gente que no lo entiende.
Piensa que si un día no te comenta, lo mejor piensa, luego le ha pasado algo, yo qué sé, ¿qué ha pasado? Oye, ¿estás bien? ¿Qué le ha pasado? Este vídeo. No he dicho nada. Oye, Estás bien, que te has odiado. Es que es hasta poético, porque para esa persona eres súper importante en ese momento. Claro. Como para Sí. como para hacerte otro correo, que hacer un correo es lo peor del mundo para mí. Y vamos, es que vamos. Sí, le hemos dado ya un buen repaso a redes da sociales, igual, chicos, pero ¿cómo invertís vuestro tiempo para poder compaginar vuestra vida profesional / personal con redes sociales? ¿Cuál es, por ejemplo, Cristóbal, cuál es tu día a día? Pues yo trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto. La farmacia. Las respuestas que empiezan por por dónde empiezo. ¿Pero te vas a la farmacia o lo haces todo desde casa? O... Es que depende del día, porque yo trabajo, porque yo ahora, que creo que no lo sabéis, desde enero soy titular también, soy cotitular. Enhorabuena. Entonces estoy... Imagináis cómo estoy, entonces, claro. Supongo, ¿no? Porque... Sí, yo estoy muy contento. Pero sí es verdad que depende, es que depende de mi jornada, pero intento normalmente hacer lo posible fuera de casa, de ambas cosas, de redes sociales, y lo de la farmacia, que se intente quedar en la farmacia, pero siempre que voy teniendo tiempo, o sea, es que simplemente sacar el rato e intentar un poco organizar lo que es los contenidos para que me vayan saliendo de forma sinérgica con cosas que también hago dentro de la propia farmacia, como tú has dicho, ¿sabes? Que muchas infografías que tú haces son de dudas tuyas que te salen, pues de cositas así, o incluso mucho, o por ejemplo cuando yo hago un vídeo o lo que sea, a lo mejor lo relaciono mucho con una publicación que he hecho para mi farmacia, o un programa que después nosotros hemos grabado con SOS Pharma, al final intentar sacar el ratito muerto que tengo, no jugar al Hogwarts Legacy y ponerme a escribir un rato o a pensar, o no sé, imagino que será un poco la norma general. ¿Y tú, Antonio? Yo, para mí, esto es una válvula de escape. Yo lo utilizo en mi tiempo libre. La verdad es que yo soy un farmacéutico de barrio, yo estoy en una farmacia de barrio toda la vida. Y bueno, pues yo utilizo la divulgación como una válvula de escape. A mí me gusta mucho el tema de la docencia, de dar clases, de dar charlas. Incluso tengo un proyecto aquí a nivel local en Alcalá, que damos formaciones en institutos y demás. Y para mí esto es una válvula de escape. Quien por la noche pues se pone a ver CSI y yo me pongo a ver mis vídeos de aprendizaje ¿no? Desde aquí un abrazo a un perfil de YouTube que se llama Tecnoiglesia, que es un cura mexicano del cual hemos aprendido un montón. Que tiene un canal en plena pandemia. Tecnoiglesia. Este hombre montó un canal para que los párrocos latinoamericanos pudieran retransmitir a través de internet sus misas. ¡Qué bueno! Pues a través de todo lo que él subió, aprendimos nosotros a hacer el video podcasting. Bueno, sería entonces, muy bonito que un día os encontraseis, entiendo, ¿no? Entonces yo en mis ratos libres pues me entretengo viendo mis vídeos de YouTube, veo vídeos de edición de audio, sigo un canal, por ejemplo, que se llama El Grabo, que está muy bien, de Dani, de un productor de sonido aquí en España. Hay muchísimo contenido gratuito en internet del que aprendes un montón. A mí me gusta aprender, me gusta trastear, cacharrear, meter la pata. ¿Cómo se aprende? Pues hemos metido la pata más de una vez. Y la verdad que, ya te digo, es la válvula de escape que tengo. Me gusta divulgar y es lo que hago en mis ratos libres. ¿Y tú, Juan? Pues bueno, en mi caso yo soy un poco la pata que cogía de la mesa, porque ellos dos sí que llevan el peso del trabajo, básicamente. No es algo que yo participe más porque ellos editan los vídeos, ellos buscan también los invitados y tal, y bueno, yo me siento también un poco invitado dentro de mi propio podcast, pero bueno, al principio cuando empezamos sí que buscábamos más información en cuanto a... buscaba, en mi caso. Información en cuanto a esto y últimamente estoy muy limitado por el tema de los horarios míos, que muchas veces no puedo cuadrar, o bueno, yo creo que en nuestro caso de los tres también hay veces que tenemos que compaginar cuando podemos grabar, sacar tiempo y tal, y bueno, en mi caso pues grabar siempre que tenga el hueco y a lo mejor en algún punto para buscar el tema. ¿Tus horarios con la farmacia, te refieres? Claro. Sí. ¿Porque cambias mucho de turno o no? Yo muchas veces
Sí, bastante. 24 horas la formación. Y aparte es difícil. Es que las 24 horas son duras, ¿eh? Sí. Y bueno, en este caso, siendo 3, hay veces que tenemos que ver con tiempo, con bastante antelación, cuándo podemos grabar, cuándo tenemos un hueco, cuáles son los horarios que tenemos la semana siguiente, tal. Bueno. Y hay que cuadrar en algún momento. Y más también estando yo fuera, que hay veces, ellos, por ejemplo, hicieron el día 21 un programa desde la facultad. Y la verdad es que el tema de la logística se encargaron ellos, porque realmente yo no puedo hacer esas cosas estando fuera. Ellos están en Sevilla y Huelva. Yo vivo en Asturias actualmente y es más complicado también ese tema. Pero sí que es verdad que no tengo esa espinita de hacer un programa los 3 presencial que seguro que sí, que ya lo verás. Pronto. No tardaréis. Lo que pasa es que sí que estás en el otro lado. Está ahí más costoso. Bueno. Pero conquistaremos el norte. Eso seguro. Bueno, chicos, pues si queréis vamos a pasar a lo más divertido del programa, que es el juego de bulos. Bueno, hemos visto que aunque estamos en redes sociales, pues todo empieza y termina en la farmacia comunitaria. Así que ahora vamos con la dosis de juego, que a mí me encanta. Así que vamos allá. Guillermo, ¿empiezas tú? Venga, empiezo. Antonio, te digo una frase y me dices bulo, ¿verdad? Y opinas. Los podcasts son una pérdida de tiempo. Bulo. Desarrollo. Para mí, la verdad, los podcasts para mí son píldora para tu tiempo libre. Yo los utilizo como fondo para hacer mis tareas en casa, por ejemplo. A mí me gusta aprender continuamente y yo escucho mucho podcasts de historia, de estrategia, de ciencia. Me los pongo de fondo y a lo mejor estoy en casa pues haciendo las tareas domésticas y lo tengo de fondo. Y en vez de estar escuchando las tonterías de la televisión, pues estoy aprendiendo. ¿Escuchas Histocast y Memorias de un Tambor? ¿Los conoces? Histocast, Memorias de un Tambor. Me gusta mucho el programa de Quantum Fracture. Ese también. Me gusta Nakatomi Radio, que hablan de cine. ¿Cuál más? Bueno, y después me gustan mucho los de cachondeo, la verdad. Sigo muchos programas de humor y demás, que también viene bien reírse un poco. Sí. Siempre, la risa nunca falta. Nunca sobra. Vamos a ver, Guillermo, si sabes la respuesta. Los podcasts de salud son de los más escuchados. Pues yo diría que sí. Yo de vez en cuando miro a ver estadísticas, pues cuáles son los podcasts más escuchados, tal. Depende un poco de la plataforma, puede haber ciertas diferencias, pero la salud, como es un tema tan transversal, yo creo que en general sí que hay muchos podcasts de salud que son muy escuchados. Entre ellos el que habéis comentado antes, de Cristina Mitre, yo creo que es muy escuchado. Hay otro que se llama SOS Pharma, que también se escucha mucho. Hay una serie de podcasts de salud que funcionan en Finlandia. muy bien. Yo nunca lo escucho. Pero ¿no se escuchan también más los de humor? No dudo, ¿eh? Sí. ¿No? Yo creía que son de los Sí, más... humor, lo que decía antes Antonio, humor, historias, se escuchan mucho también. Y luego programas de entrevistas. Yo sé que Irene es muy fan de Estiando el Chicle, ¿no? Y luego hay algún otro podcast que también se escucha mucho, que son pues de este rollo, de entretenimiento. Sí. Pero si es verdad que los de salud no es raro, tuve un ranking y que siempre haya podcast de salud siempre hay en las alguno. primeras Siempre filas. hay alguno, siempre hay alguno. El de Cristina Mitre está siempre. Pero si alguno hay también que yo he visto, digo yo, ¿esto qué ahora? Vamos a ver esto. Pues nada, pregunta para Cristóbal. ¿Bulo o verdad? ¿Debes tener presencia en todas las redes sociales? Bulísimo. Un bulo. Soy un bulo como una casa. O sea, a no ser que sea una multinacional, yo creo que no es necesario. Primero, porque eso es imposible. O sea, al final genera contenido y que sea diferente y que merezca la pena para más de, yo qué sé, para todas las redes sociales es imposible. Yo creo que siempre es mejor enfocarse con las que estés más a gusto y te sea más cómodo trabajar. También respecto a tu día a día, porque hay veces que hay redes sociales que son totalmente incompatibles con tu jornada, con tu día a día. Por ejemplo, a mí el tema de... a mí me es más fácil grabar un TikTok o un Reels o un Short, que se llama ahora de YouTube,
que sacarme, retransmitirme en Instagram en un directo de manera continua o poner X historia al día que yo hablando, porque por mi forma de trabajar es más fácil. Así que yo creo que siempre es bueno buscar la red social que más amolde a ti y también que te guste y que la disfrute, porque puedes estar haciendo una red social y esto es pesadísimo. Totalmente, de acuerdo. ¿Conocéis a Gary Vee? ¿Os suena? Yo no. No. Bueno, este es un americano que hace muchas cosas en redes sociales y muchas cosas de divulgación. Y el tío tiene un documento que dice cómo generar, no sé si eran 84 piezas de contenido en un día para un montón de redes sociales diferentes. Entonces te va adaptando, pues de un vídeo sacas esto, luego el texto, no sé qué, no sé cuánto, y te genera 84 piezas de contenido de un vídeo muy cortito. Pero ya no es el contenido. O sea, ya no es solamente que la pieza se adapte al canal, sino que tenga interés en el canal. Claro, es que no siempre va a ser así. Eso, es que generarlo, yo lo veo. Pues, es que todo no es bombardeo. O sea, también tienes que tener fondo. Si no tienes fondo, ¿para qué vas a bombardear? Sí, totalmente. Bueno, siguiente. Me toca. Irene, ¿el éxito se mide en el número de seguidores? Pues bulo. Yo creo que no. Bueno, y es que es un bulo. La realidad es que yo creo que el éxito es conseguir tus objetivos. Da igual cuáles sean, puedes tener 5 seguidores y haberlos conseguido con lo que has conseguido éxito, que tener 1 millón, 2 millones o 5 millones. A veces, incluso teniendo 5 millones, pues no consigues tener una comunidad, que al final yo creo que es quizás una de las cosas más enriquecedoras. Así que no sé si estáis de acuerdo. Sí, para mí el éxito no es tener 10 millones de seguidores, es que quien te sigue te apoye, que la gente que te vea le interese hablar contigo también. Que esté ahí. Como nos pasó pues esta semana, que nos invitaron a estar en la Facultad de Sevilla, nos han invitado a la Jornada Farmacéutica Andaluza, nos invitaron también. Me parece mucho más interesante que quien te vea quiera estar contigo a tener mucha gente que te siga. Totalmente, ahí de acuerdo. Pues Juan Pedro, voy contigo. El consumo semanal de horas de podcast por persona es aproximadamente de 2 horas a la semana. ¿Bulo o verdad? Yo diría que bulo, porque creo que la gente consume más podcast, entonces 2 horas incluso al día podría ser corto, porque muchas veces que la gente, teniendo alguna actividad y teniéndolo de fondo, prefiere escuchar un podcast que habla de un tema en concreto a la radio convencional. Pienso yo pues así. Mira, lo he buscado y el promedio está en 9,5 horas a la semana. Para que sepáis. ¿Cumplís los promedios? Yo en mi caso, yo quiero contar. Yo creo que estoy en el promedio también. Yo quiero contar un poco de anécdota mía. Yo la semana pasada estuve trabajando de noche y es simplemente que cuando yo estoy de noche escucho mucho podcast y es algo que el hecho de estar algo escuchando de fondo te está como, además de varios temas distintos, salud no exclusivamente, pero de temas variados. Entonces, siempre va a estar aprendiendo cosas y es como un contenido bastante interesante, no es como, por ejemplo, cuando ponías la noche la radio y salía lo que había en ese momento, tipo hablar por hablar, yo qué sé, sí. Puedes escuchar lo que fuese. Claro, entonces tiene esa variedad y la gente, pues, en un momento dado dice que voy a hacer lo que sea, se pone un podcast de fondo. Y yo, de hecho, he pasado a escuchar bastante más podcast antes que música, que a lo mejor antes he escuchado bastante música, la he desplazado por escuchar. Es que el podcast tiene la versatilidad de la radio unido al contenido. Y a escucharlo cuando quieras. Bueno, escuchar lo que quieras cuando quieras. La radio ha sobrevivido al auge digital. Todo el mundo pensaba que la radio iba a morir y la radio sigue con nosotros. Sí, y a través de los podcasts también. Un montón claro, de porque programas de radio, se está podcastizando la radio. Sí. Exacto. En Canal Sur, por ejemplo, tiene una plataforma de podcast brutales, de un montón de temas. Se han volcado en el formato. Hay muchas radios que se están volcando en el formato. Es el futuro también. Por lo que a ver, eso me interesa. Bueno, chicos, vamos a pasar. A ver. De todas formas, bueno, corto. No, que iba a decir a colación con lo que estaba diciendo Antonio, que el podcast parece algo reciente y realmente yo recuerdo de hace bastantes años, de 15 años o 20 años atrás, que ya colgaban programas digitalizados para que la gente lo pudiera escuchar en cualquier otro momento. Entonces no es algo... La realidad es que se ha potenciado con la pandemia. Ya está. Yo creo que ha sido ahí, es donde se ha lanzado un poquito más allá. Pero esto lleva mucho más tiempo. Pues nada, chicos, vamos a pasar a la noticia, así que vamos a ello.
diarios reflexionan sobre la nueva ley de control de China para frenar la desinformación en redes sociales. Bueno, pues parece ser que un poco lo que hace es pues cortar un poco esa divulgación, ¿vale? Por el tema de los bulos. Pero sí que es cierto que un poco lo que hablan es lo que hemos estado hablando nosotros sobre dejar, o sea, como bloquear la información que no es correcta, un poco algo así. Pero cómo se tendría que hacer o cómo se debería de hacer, yo creo que es lo importante, porque si lo bloqueas desde arriba, parece más que impides a la gente dar su opinión, ¿no? ¿O qué pensáis? Bueno, hay parte y parte. Es decir, ahí llega el momento en que hay que, por lo menos, sentar unas bases. Es decir, es lo que estábamos hablando antes. Hay muchas cuentas por ahí. Regular hay que regularlo, eso está claro. Porque si no, vamos a seguir con las mismas. Y si no das la información de lo que está permitido y no está permitido, al final la gente por desconocimiento lo hace. Es que incluso los mismos farmacéuticos en algún caso, yo he visto a gente pues sacando marcas, volando marcas, que al final pues eso no es correcto, no se puede hacer. Bueno, no es legal. y nosotros mismos partimos de la base de que en algún caso nos equivocamos. Imagínate la gente que no es consciente de ello. Claro. O sea, yo creo que hay que informar sobre la normativa. Claro. Sí, además hay que tener, siempre hay que hacerlo con un punto de vista ético, es decir, tú tienes que ser consciente de que tú estás divulgando información sanitaria o científica o la que sea, y tienes que ser consciente de tu responsabilidad. O sea, tú tienes una responsabilidad porque eres un profesional, titulado superior, sanitario o ingeniero o el que sea, que tú tienes una responsabilidad en tus actos. Entonces, divulgar información que no sea correcta, pues debería tener una repercusión. Totalmente de acuerdo. Que ya tengas que tener una formación o no para ser influencer o ya no lo tengo yo tan claro. Un ejemplo. Ponemos en duda la labor de divulgación naturalista que hizo David Attenborough en los años 80-90. Ya. No, ¿verdad? Pero, entonces, yo no sé quién es, la verdad, Antonio. El de los documentales de la 2 del pelo blanco. Eres más viejo de lo que pareces, Antonio. Sí, es bastante más viejo de lo que parece. Es que yo veía los documentales de la 2. Claro, porque como había... Nunca me gusta dormir siesta. Es que como había dos canales, no, Antonio, por eso... Antonio, a mí tampoco me dejaban dormir siesta, pero hacía otra cosa. Me gustaba ver los documentales de la cebra común africana. Muy bien, los animales son... Pero claro, ya eso es... Hay divulgadores muy buenos que a lo mejor son profesionales del marketing, del periodismo, y no por ello hacen una mala divulgación. Lo que sí hay que tener claro que si se hace la divulgación tiene que ser con base. No puedes ponerte a... Esto no es un vídeo gracioso bailando. O divulgar de todo. Claro. Que a veces yo soy sanitaria, puedo divulgar de temas sanitarios, pero no puedo divulgar de otros temas que desconozco. Claro. Creo que hay una limitación en algún Yo no divulgo de ingeniería civil, porque no tengo ni idea de cómo se hace un puente. Hombre, claro. Hombre, yo creo que hay que poner, yo creo que simplificándolo, en mi opinión, que a eso voy, yo creo que habría que distinguir lo que es dar una opinión de un tema, que puede ser, y otra cosa es mentir, que al final si estás dando una mala información de una manera enrevesada, al final estás mintiendo realmente, porque estás aportando datos que no son realidad, porque por supuesto tú puedes opinar lo que tú quieras, teniendo en cuenta el perfil que tú quieras, porque yo qué sé, yo opino que a lo mejor, ponerme ya a lo loco, no habría que vacunarse. Vale, pues bueno, eso es tu opinión. Pero lo que no puede decir que esa vacuna no funciona, porque es mentira. Porque funciona está demostrado que funciona. Claro, aquí igual a nivel ético y legal, ahora ya en casi todas las plataformas, yo creo, o en muchas plataformas, cuando un influencer, un divulgador o quien sea está haciendo algo de contenido promocionado, están, yo creo, ya legalmente obligados por la última ley, ¿no? A poner contenido promocionado. Pues igual que esto es un anuncio, entre comillas, un contenido promocionado, quizás, lo que estáis diciendo, pues poner algún tipo de opinión personal, relevancia científica, algún tipo de etiqueta, ¿no? Para identificar qué contenido es el que, también para que la gente que sabe que patina mucho luego se cubra y diga, no, yo he dicho... Mensaje de cuñado. Sí, claro, yo he dicho supuesto, he dicho tal, he dicho no sé qué. Pero le he puesto que era opinión, no he dicho que era un hecho. Sí. Es que eso, así.
De todas formas, una cosa es desinformación y otra cosa es la opinión correcta o incorrecta. Es decir, yo creo que tienen cabida igualmente que una persona pueda dar su opinión siempre y cuando no esté mintiendo. Es decir, la información que esté dando diciendo las vacunas son seguras, son eficaces y tal, a colación con el tema que ha sacado de las vacunas. Pero, sin embargo, alguien puede pensar, no estoy de acuerdo en que se obligue o no estoy de acuerdo en que se diga hay que tener un certificado de vacunación para poder acceder a tales sitios. Eso ya sería información, o sea, sería opinión en este caso, pero que también quede claro que es la opinión personal y no es lo que se debería hacer por norma. Eso es lo que estábamos. Yo creo que lo que explicaba Cristóbal un poco, yo creo. O así lo he entendido yo. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí, Antonio, Cristóbal y Juan Pedro, y por compartir este episodio con nosotros. Encantado, Guillermo, de que nos hayáis contado tantas cosas y hayamos podido disfrutar con vosotros. Muchísimas gracias por traernos. Nos vemos en la huerta. En el espejo, en SOS Pharma. A la huerta después de verano. Sí. Eso es. Trato hecho, chicos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, yo me lo he pasado súper bien. El sentimiento es mutuo. Bueno, a todos los que nos estéis escuchando, recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de podcast favorita. Y si queréis podéis mandarnos vuestras preguntas a nuestro canal de Telegram o encontrarnos en nuestras redes sociales, que son Boticonsejo y Doc Pharma. Y por supuesto, y como siempre, en la diferencia está en la dosis.